Ya, es la ficha de aprendizaje número 6 y aquí el tema que nosotros vamos a perseguir vamos a desarrollar es manejo reproductivo de cuyes. En esta diapositiva, chicos, la idea es que ustedes tengan una vista panorámica de todo lo que es la parte reproductiva de los animales. Una parte del manejo pasa por conocer los parámetros reproductivos. Hay dos tipos de parámetros cuando uno conduce una crianza de cuyes. Hay dos parámetros que son reproductivos, que se refiere al proceso de reproducción de los animales, y hay otros parámetros que se llaman los parámetros productivos. Por esta ocasión vamos a ver los parámetros reproductivos. La idea es de que ustedes, en base a esos parámetros, comiencen ustedes a desarrollar el criterio y las habilidades para manejar los animales en lotes, realizando adecuadamente las labores de crianza. Cuando hablamos nosotros de manejar los animales en lotes, indudablemente nos estamos refiriendo al manejo que tiene que hacerse de las pozas cuando se crían en pozas o de las jaulas cuando se crían en jaulas. Ahí en la fotografía, en la imagen del PDF, ustedes tienen a la mano izquierda un alumno que está sujetando un cuy como corresponde. Siempre a los cuyes se los coge por la nuca, como quien dice. Debe abarcarle la parte torácica, porque ahí es donde son más fuertes, y al mismo tiempo con la mano, con la otra mano, darle soporte a la parte ventral, porque el vientre del cuy es bastante delicado. Entonces hay que saber coger a los animales. Ahí, en esa imagen de la izquierda, ustedes, no sé si se percatan, pero están los cuyes criándose en corralitos, ¿no? Mientras que para el lado derecho están los mismos cuyes, otra parte de cuyes que está criando en jaulas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de manejo en lotes, nos estamos refiriendo a los animales que nosotros tenemos que manejarlos por características homogéneas. Y eso está muy ligado a la reproducción. Nosotros, por ejemplo, cuando tenemos madres y madres cuyes hembras reproductoras, nosotros nos fijamos en esa característica, ¿no? Que sean hembras con capacidad reproductiva. Y al mismo tiempo, si yo las pongo en un corral para que realicen el proceso de reproducción, tengo que ponerlas primeramente vacías y junto con ellas un macho, ¿no? De acuerdo a la práctica que se tiene, reportada desde muchos lugares, lo ideal no es un cuy macho con 10 hembras, sino un cuy macho con 7 hembras. Entonces, ahí tendré pues yo esa posa se llama posa de empadre. Eso lo vamos a ver ya en las próximas clases. Pero en las posas de empadres, yo voy en las posas de empadre se pone a los animales que van a realizar la reproducción del plantel. Vale decir, hembras reproductivas y los machos reproductores, también conocidos con el nombre de rucos. Entonces, de arranque, por ejemplo, ahí ustedes tienen un parámetro reproductivo, ¿no? O sea, tienen que ser madres con aptitud reproductiva y machos con aptitud reproductiva. Entonces, si ustedes no manejan ese criterio, no van a poder armar lotes. Una vez que un ruco ha realizado su labor reproductiva y la madre está, digamos, ya preñada, tenemos que esperar que transcurra el proceso de gestación. El proceso de gestación está entre los 62 y 68 días. En promedio hablamos de 65 días de gestación, ¿no? Entonces, ese lapso de tiempo tiene que transcurrir. Y una vez que transcurren, de acuerdo al sistema de crianza que yo elija, según mis capacidades, voy a tener que separar a las hembras que están por parir
Todas las hembras que están por parir las voy a poner en un corral aparte. Entonces voy a formar, del primer lote que he formado, voy a comenzar a formar otro nuevo lote. ¿Por qué? Porque en una poza voy a poner a todas las hembras que están por parir. Y finalmente ahí las hembras van a parir. Y ahí van a estar con sus crías y las van a estar juntas hasta el momento del destete. Una vez que se cumple la primera etapa de la crianza de los animalitos y terminan el destete, más o menos a las 3 semanas, estamos ajuntando todos los machitos destetados para ponerlos en una poza que la vamos a llamar poza de recría de machos, y vamos a coger todas las hembritas destetadas en otra poza que la vamos a llamar poza de recría de hembras. Y así nosotros vamos a ir manejando los animales lote tras lote. A ver, quisiera escucharlos, chicos, para ver si es que me estoy dejando entender, por favor. Los escucho. Aló, aló. Profe, sí entendí, profe. ¿Seguro? Sí. Se le escucha. Profe, si no, repítalo porque rato escucha como entrecortado por cuestión del internet. O sea, caramba, ahí va a ser un gran problema porque... Sí se nota, profesor, que está con el internet mal. Sí, está mal, porque desde que he empezado, desde antes de empezar he tenido dificultades para entrar al Jitsi. Yo entré. El problema, chicos, es de que el Jitsi ya se va haciendo popular ahora. Más gente lo está utilizando. Y como hay más gente que lo utiliza, se entra a competir más. Entonces, de repente, la próxima clase vamos a hacerla en el Google Meet. ¿En cuál? En el Google Meet. Hay que descargarlo, ¿no, profesor? Hay que cargarlo, pero... Ya lo tenemos, ahí hacemos con Bueno, yo no lo he descargado, ¿ah? ya tiene no hace la clase más Sí, hacemos clase con la profesora Ángela también. Entonces, ya, pues. Si es que... ¿Y ahí no han tenido problemas ahora? No, normal. No, profesor, con el único que tuvimos problemas fue con el profesor Francisco. ¿En el Google Meet? Sí, una vez entró y tuvo una falla de internet y ya no nos volvió a hacer clase en el Google Meet. Bueno, el problema es que si empezamos de nuevo, vamos a perder más tiempo todavía. A ver, les voy a repetir nuevamente. Vamos a seguir aquí, salvo que ya la cosa se ponga muy crítica, nos cambiamos. Pero voy a volver a repetir para retomar el asunto y no perder mucho tiempo. Eso me preocupa porque si no perdemos tiempo. A ver, voy a volverles a repetir en una forma concisa. Vamos a ver. Ya, a ver. Concéntrense ustedes en la diapositiva. El indicador del logro número 7 que tenemos que conseguir nosotros es... Profe. Sí. Disculpa que lo interrumpa, pero en la diapositiva solamente está, digamos, quien dice la carátula. No avanza. No, pues estoy, a partir de la carátula quiero darle las indicaciones principales para luego cambiar. Eso está más abajo. ¿Ya? Está dando introducción. Claro, estoy primeramente Yo, dándole mamacita, a entender. Tengo que bajar este kilo que tengo aquí en esta panza. A ver, entonces... Imagínate que estoy yo también, yo me sumo, también ando yo también así. Bueno, pues... Entonces, chicos, por favor, escuchen. Nos concentramos en el tema de la clase y cualquier otra conversación que quieran tener, utilicen el interno de ustedes, porque si no nos distraemos. Bueno, entonces, repitiendo el asunto, nosotros en esta clase lo que tenemos que lograr es tener una idea clara de lo que significa un lote de animales. Ese es el punto clave. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a manejar los animales en lotes, primeramente tenemos que saber qué cosa es un lote de animales. Un lote de animales, para poderlo conformar, tenemos que basarnos
en sus parámetros reproductivos y productivos. En esta ocasión, en esta clase, vamos a hablar de los parámetros reproductivos. Les decía, nosotros tenemos, cuando vamos a criar animales, cuyes, tenemos dos chances para criarlos. O los criamos en pozas o los criamos en jaulas. ¿Ya eso ya lo tienen claro o me equivoco? A ver, contéstenme, por favor. Sí, profesor. Sí, eso ha sido en clases anteriores. Ya. Correcto, Correcto. Muy bien. Las jaulas, por supuesto, son más caras, tienen sus ventajas y también tienen sus desventajas. Las pozas, de igual manera, son más baratas, pero también tienen ventajas y también tienen desventajas. Sin embargo, hay evidencias que hablan que cuando el espacio no es ningún problema, las pozas tienen mejores resultados que las jaulas. Eso es cuando el espacio no es problema. O sea, ustedes no tienen problema para ampliar el cuyero y entonces no hay problema. El problema es cuando están en la ciudad y el espacio es caro, pues, ¿no? Entonces ahí en una ciudad, si tú vas a criar cuyes, tú les vas a llevar el alimento, pero tú necesitas criarlo dentro del perímetro de la ciudad. Lo puedes hacer, pero ahí el área es cara, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Pero ahí también en su casa, profesor, en jaula. en jaulas, pero las jaulas tú las vas a utilizar cuando ya hablamos de una crianza de un tamañito que quieres que te produzca ganancia, que sientas la ganancia. Entonces tú vas a utilizar jaulas de 2 pisos, de 3 pisos, hasta de 5 pisos hay. Y profe, una pregunta, cuando ya es para su propio hogar que le gusta criar, porque yo he visto que crían en su propia casa. Ya, a ver, cuando 2, quieran, 3. a la hora que yo me paro de explicar, ahí me hacen las preguntas, anótenlas en un papelito y me las dicen a la hora de la hora, porque si no me interrumpen y no me dejan redondear la idea. Ya, chicos, anoten ahí en un papelito y a la hora que yo me planto, ahí me tienen las preguntas listas para escucharlas y responderlas. ¿De acuerdo? Bien, entonces les decía de que nosotros podemos criarlos en jaulas o podemos criarlos en pozas. En todo caso, cuando se crían en pozas o se crían en jaulas, hay que manejarlas como lotes. Y tenemos que conformar nuestros lotes. ¿Qué cosa es un lote? Un lote viene a ser un conjunto de animales que tienen una misma característica. En este caso, una misma característica reproductiva. Por ejemplo, si yo tengo una poza de empadre, ¿cuál es la característica reproductiva de esa poza de empadre? ¿De qué? De que ese lote de animales está conformado por hembras y machos con capacidad reproductiva. Esa es la característica de ese lote de animales. Posteriormente, en esa poza de empadre, se va a llevar a cabo esa operación que se llama empadre y que se refiere al apareamiento, a la cópula que el macho va a tener con la hembra y producto de lo cual la hembra va a salir preñadita. Entonces, cuando la hembra avanza en su preñez, ya no me conviene tenerla ahí con los machos, porque la maltratan. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a formar una poza con hembras, con cuy hembras que están en estado de preñez. Y a esa poza yo le voy a llamar maternidad. Entonces, desde la poza de empadre, saco a las hembritas preñadas y las voy a poner ahí en una poza de maternidad. Le voy a llamar maternidad porque todas las hembritas que están ahí tienen esa característica, están preñadas. Esa es otra característica, ese nuevo lote que yo he formado, lo he formado alrededor de esa característica llamada preñez. Y ahí las cuyas van a estar hasta que paran y van a darle la primera etapa de crecimiento a los gazapillos y gazapos hasta las 3 semanas probablemente, y cuando ya lleguen a las 3 semanas de edad, se le va a hacer el destete a las crías o gazapos. ¿Y para qué? Para que ya se empiecen a defender solos y evitar que
los machitos entren a la pubertad y las hembritas también, y ya comiencen a andar en inquietudes, comiencen con correteos, y entonces para evitar eso, ya desde el destete vamos a llevar a las hembras a un corral y a los machos a otro corral. El corral de las hembras jóvenes se va a llamar, de las hembras destetadas, se va a llamar corral de recría hembra, de hembras, corral de recría hembra. Y el otro, donde van a estar los machos, se va a llamar corral de recría macho. Entonces voy a formar nuevos lotes, un lote de recría hembra y un lote de recría macho. Hasta ahorita les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuántos lotes voy formando desde que comencé? A ver, los escucho. Tres, profe. ¿Cuáles son? Tres, profe. 3 lotes. Profe, Ah, el de recrea hembra, Recría hembra, recría macho. Le cría macho. recrea macho y recrea el de cuatro lotes. Ya. Eso no me acuerdo. A ver, voy a poner un poquito de orden en lo que están 4 diciendo. lotes desde el pareamiento. Ya, Sí. apareamiento, El sigue. pareamiento de los gazapos, de Ya. las hembras y de los machos. A ver, Mélida. 4 cosas hemos hablado. En efecto, así es. El primer lote es el lote que va en la posa de empadre. Ya, tomen nota o escuchen con atención. En la posa de empadre va el lote de hembras y machos reproductores. Ese es el primer lote. En la posa de maternidad va el lote de madres preñadas. En la tercera posa es de recría macho, van todos los destetados machos, y en la posa de recría hembras van todas las destetadas hembras. Entonces estamos hablando de 4 lotes de animales caracterizados por su parámetro reproductivo. El primer parámetro reproductivo de la posa del primer lote es que son hembras y machos en capacidad reproductiva. El segundo lote está conformado por madres preñadas. El tercer lote está conformado por gazapos destetados machos, y el cuarto lote, gazapos destetados hembras. ¿Ya? Entonces estamos hablando de 4 lotes de animales, ¿no? Posteriormente, los animales, los gazapos, en las posas de recría, se van a engordar los animales y se van a ir al mercado. Y las hembras se van a ir al mercado, las que tengan menos aptitud productiva, y las que están en buena forma van a retornar a la granja para reemplazar a las hembras viejas y convertirse ellas mismas en madres reproductoras. Entonces, no sé, ha quedado clara la idea. Los escucho. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces, seguimos adelante ahora sí. Vamos a hablar un poco más del tema reproductivo. Cuando hablamos nosotros de la reproducción, hay que tener en cuenta varias cositas, chicos. En primer lugar, que la reproducción es un proceso biológico bastante complicado. Es, como dice ahí en la diapositiva. Bájala esa baja. A ver, chicos, les voy a agradecer mucho que apaguen el audio de sus respectivas ubicaciones, porque si no se escucha todo lo que están, las riñas que tienen ustedes ahí. Bueno, la reproducción entonces es un proceso biológico complejo y de precisión maravillosa. Y es muy importante porque si no fuera por el acto sexual, entonces no se podrían perpetuar las especies animales. Si ustedes toman en cuenta, por ejemplo, el caso de algunos seres humanos que nunca se casan y que no se reproducen,
Entonces es como que si la especie hasta ahí nomás llegara, ya no se perpetúa, no se continúa. La principal razón de ser del sexo no es el disfrute. Nosotros los seres humanos que tenemos una psiquis muy especial, lo disfrutamos, pero los demás animalitos no, para ellos es simplemente una necesidad de perpetuarse como especie. Entonces tenemos que tener en cuenta esa situación, porque a las finales son ideas y conocimientos que nos van a permitir también tener una línea de conducta correcta con respecto a algo tan importante como es la sexualidad. En este caso, el sexo nos importa porque es la base de la actividad zootécnica en la producción de carne. Nosotros tenemos que manejar la reproducción de los animalitos, porque mientras más animales tenemos, vamos a tener más producción de carne. A nosotros nos importa la reproducción en ese sentido. Y es importante entonces conocer, no a profundidad, pero sí con suficiente detalle, lo más importante para poder planificar nosotros la alimentación, el manejo, la sanidad, ya que de acuerdo al número de animales vamos a tener que estimar cuánto tenemos que comprar de alimentos, cuánto de fármacos, cuánto vamos a necesitar de pasto y hacer una proyección de cuánta carne vamos a producir. Y como ya podemos tener una idea del precio, hacer una estimación del ingreso económico que nos puede reportar criar cuyes. Pero todo eso, imagínense ustedes, nace con este proceso increíble que es la reproducción. Cuando nosotros vemos un animalito, lo vemos ya conformado, pero no tenemos la idea clara de que ese animalito proviene de unas células que no se pueden ver a simple vista, que se necesita microscopios. En ese sentido es maravillosa la reproducción, porque de ser tan pequeñísima, de células tan pequeñísimas, que son por otra parte portadoras de genes, ¿no? Seguramente sus profesores del curso de genética les han explicado que son gametos, el gameto macho, que es el espermatozoide, y el gameto hembra, que es el óvulo. La unión de ambos gametos forma lo que es el cigoto, y después por multiplicación celular, ese cigoto que está formado por dos células haploides, va a comenzar un proceso que se llama la mitosis, y va a comenzar a multiplicarse. Y ese es el principio de todo organismo viviente sobre la Tierra, por lo menos de los mamíferos, ¿no? Porque nuestros animales domésticos están más o menos en ese rango. Bien, eso para que más o menos tengan ustedes una idea de lo que significa la reproducción. Por supuesto que a nosotros nos interesa que se reproduzcan animales que tengan el mayor peso posible, que rindan más carne y que sea una carne de buena calidad. Y todo eso en menor tiempo y gastando menos plata. Entonces, eso es casi un arte. Nosotros tenemos que manejar ese tipo de criterios, volvernos artistas para poder producir a un costo que nos permita tener una ganancia. Además de eso, no se olviden ustedes que la reproducción de los animalitos está influida por el ambiente y por la propia habilidad del animal para reproducirse. Esto de la propia habilidad que tiene el animal para reproducirse nos indica a nosotros de que debemos ser muy observadores para ver su capacidad reproductiva. Entonces nosotros tenemos que ir seleccionando nuestros animales, porque mientras más selección le apliquemos, entonces nos vamos a ir creando genes, un genotipo de mayor valor. Dicho en otras palabras, vamos a obtener animales selectos que tengan gran capacidad de crecimiento y de producción de carne. Ya les dije, la reproducción se consuma, se lleva a cabo cuando se unen los gametos masculino y femenino.
los espermatozoides con los óvulos, espermatozoides que son generados en los testículos de los cuyes machos, de los rucos, y los óvulos que son generados en los ovarios de la cuy hembra. Cuando se produce el apareamiento, se produce la fecundación, ¿no? El macho pone su espermatozoide y la hembra pone su óvulo y también su organismo, porque en su organismo es donde se comienza a desarrollar el embrión. Primeramente es el huevo cigoto, y finalmente, después de ser embrión, el animalito llega a su tiempo, a los 65 o 68 días más o menos. Entonces la madre pare al animalito. Ahí a la mano derecha tienen ustedes una cría recién nacida. Es de relevar que esta cría nace casi con el mismo aspecto que va a tener ya un cuy adulto, ¿no? Y estos animalitos salen con una gran energía y después de un rato son capaces de caminar y lactar normalmente. Son unos animalitos muy, muy dotados para sobrevivir. Los animales, después de que nacen, comienzan a hacer el ciclo de su desarrollo y se van a ir desarrollando. Luego de que son paridos, se van a ir desarrollando poco a poco. Se comienza la multiplicación de células y comienza a crecer el animal, hasta que va a llegar un momento en que comienzan a las crías a funcionar los órganos sexuales, ¿no? Es decir, el machito comienza a sentir que sus órganos sexuales inician su funcionamiento, y las hembras también. A esta etapa en la cual los cuyes machos y hembras se les activan los órganos sexuales, se le llama la pubertad, ¿no? Y es bien conocido porque cuando la hembrita ya comienza a funcionarle sus órganos sexuales, tienen un tipo de secreciones hormonales que les produce un olor característico. El criador, como nosotros somos seres humanos, no tenemos un olfato tan fino y no nos damos cuenta. Pero los machitos inmediatamente se percatan de que la hembra está, como se dice vulgarmente, alunada, o sea, está con celo, tiene el celo, el estro también le dicen. Entonces, en ese caso, eso es un indicador de que ya les están comenzando a funcionar sus órganos sexuales. Y por lo tanto, es un síntoma de que los animales ya han entrado a la pubertad. Se reconoce con toda claridad que las hembras, al mes de edad, ya entran a la pubertad. Mientras que los machitos son más lentos, entran recién a los 2 meses de edad. Ahí en la figura, si ustedes se percatan, la hembrita que está ahí, la cuya hembra, le hemos puesto con un signo de hembra de color rosado, se tira 1 mes para llegar a la pubertad, desde el día 1 hasta el día 31. 1 mes redondo para llegar a la pubertad, después de parida. En cambio, el macho tiene que utilizar 2 fechas, ¿no? El primer mes y recién al segundo mes, el animal está quedando con los órganos en funcionamiento. Pero digamos que no hay que confundirnos, ¿ah? El hecho de que le empiecen a funcionar los órganos sexuales no significa para nada que ya deba cubrírselos, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque todavía sus órganos no se han desarrollado plenamente para la reproducción. Han iniciado el funcionamiento, sí, es verdad, pero todavía no están completamente maduros para toda la reproducción. Hasta allí, chicos, ¿me dejo entender? Sí, profe. Sí, Sí, profesor. profe. Sí, profe, hasta ahorita sí. Ya, correcto, me alegro mucho de que ustedes entiendan esta parte. Entonces,
volviendo al caso, la pubertad ya nos va a indicar a nosotros que tenemos que aplicarles un manejo a los animales, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay la obligación de trabajar a los cuyes por lotes. Si las hembritas, si a las madres las vamos a tener juntos con los machos, entonces tenemos que estar atentos, porque hay varios sistemas, estilos, digamos, de criar a los cuyes. Vamos a hablar del más común. El más común es de que a la hembra preñada se la deja parir junto con el cuy. Perdón. Se lo aparta del cuy, ¿no? Para que no sea maltratada por el cuy y además para que no pueda ser montada por el cuy. Y esto de que no se necesita que el cuy la monte es porque, ¿qué es lo que pasa? La cuya hembra pare y a las 2 horas de haber parido, inmediatamente tiene un celo. Si el cuy macho está cerca, entonces la va a cubrir. Y al cubrirla la va a dejar con una alta probabilidad preñada. A nosotros, salvo que tengamos cómo cuidar a la cuy hembra, o sea, de darle una alimentación muy esmerada, vamos a permitir que eso pase. Porque si no, hay el problema de que la hembra, como está lactando, tiene que su organismo gastar alimento, energía y proteínas para lactar a la cría, para mantenerse ella viva, y encima que el cuy la deje preñada otra vez, va a tener que gastar para el nuevo embrión que trae en su vientre. Entonces eso, si no tengo yo la capacidad de alimentar como debe ser a una cuy hembra, mejor no lo hago. Si tengo, sí, ¿no? Pero si no, mejor no, porque la cuy se va a tuberculizar. Se ponen tuberculosos. Estos animalitos también son como los seres humanos. Necesitan estar bien comidos y bien bebidos. Entonces, desde ahí, miren ustedes, ya se necesita ir haciendo lotes. Si nosotros separamos a las hembras con sus crías, entonces nosotros podemos tener a las hembras y las crías hasta el mes de edad juntos o hasta los 2 meses de edad. A ver, los escucho. ¿Cómo? Disculpe, profe, la pregunta. Ya. Si yo tengo hembras preñadas que las he separado para tenerlas aparte, y las hembras preñadas ya parieron y tienen y sus hijos son hembras y machos, díganme ustedes, ¿hasta cuántos meses puedo tenerlos juntos a las hembras y los machos? 2 meses, profe. 2 meses. 2 meses, profe. ¿Por qué 2 no? meses. Porque dijo que El macho demora 2 meses. dijo que Profe, 2 meses demora y no tiene los órganos maduros. Profe, disculpe, pero Correcto. usted dijo que no se podían Mira. juntar los machos ni las hembras juntos. A ver, No a las interesante. 3 semanas. Claro, usted dijo que no se podían juntar los machos con las hembras porque la hembra tenía celo al mes y el macho... Pero él está hablando de los machos recién nacidos, él no está hablando específicamente de los machos. Sí, pues y ahí están juntos, hembras y machos, y los machos no tienen sus órganos maduros. Correcto. O sea, entre hembras llegan a la pubertad al mes de edad, es verdad. Pero como están entre hembras, no pasa nada. O sea, las hembras están en pubertad, pero entre ellas juguetean todo, pero no van a quedar preñadas, no se van a aparear. Pero ya a los 2 meses, ya los machitos son lentos, pero a los 2 meses ya comienzan a madurar. Entonces, allí sí puede haber ya un peligro de que puedan entreverarse, cruzarse, aparearse, ¿no? Entonces, uno puede tenerlos de repente hasta cerca de los 2 meses de edad en una sola posa. Pero lo común es que al mes de edad o a las 7 semanas ya se separan, machos se los desteta,
por un lado, pero ya antes de que les comience la pubertad, si es posible, ya a las hembras se las separa a un lado, todas las hembras, y a los machos todos a otro lado, en otra poza. Poza de recría de hembras y poza de recría de machos. O sea, estamos ya formando lotes. Pero lo estamos haciendo bajo estos criterios, por ejemplo, ya de conocimiento de lo que es la pubertad. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Alguna duda, chicos, hasta ahí? Con confianza. No, nomás. Profe. Profe, Sí. Disculpe. Ujú. Te escucho. Bueno, lo siento si alguien... Profe, pero una pregunta. ¿Pero qué pasaría si la cuy hembra Ya. tiene un cuy adulto y ¿cómo se llama? Y la pareja como sabemos que la cuy hembra puede tener celo al mes, ya, pero si viene un cuy, si sabemos que como lo estamos creando en la casa, como vemos que ya tiene un mes, pero no tenemos un control, pero puede ser que nazca el cuy bien o puede ser que nazca el cuy Mira, si, mal. a ver. Ahí concéntrese bien en lo que le estoy diciendo porque todo esto es importante para las explicaciones que vienen de aquí. ¿Ya? Ya. Miren, en realidad, la cuya, después de que pare, después del parto, a las 2 horas, no se vayan a confundir ustedes, a las 2 horas la cuya ya tiene celo. Ese se llama el celo postparto, o sea, después del parto, a las 2 horas. Y más o menos les va a durar, perdón, les va a durar como 16 horas el celo. Y si tiene a un cuy macho, el cuy la va a cubrir. Y al cubrirla la va a dejar preñada. Cuando yo tengo plata para mantener bien saludable mi crianza, yo puedo comprar balanceado. Entonces yo dejo que eso pase. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir tener más crías en el año. Ya de aquí les voy a explicar por qué. ¿No? Pero si yo no tengo plata para poder afrontar la alimentación que va a exigir ese animalito, que requiere el animalito, la madre, entonces mejor no lo hago, porque si yo no le doy la comida adecuada, la cuy hembra se va a tuberculizar. Ya, entonces se va a malograr su capacidad reproductiva. ¿Nos entendemos, chicos, hasta ahí? ¿Está claro o no está claro? Sí, profe. Ya. Nélida, ¿algo me querías decir, Nélida, tú? ¿Alguna pregunta puntual? No, profe, está todo bien. Ya, correcto. Seguimos entonces con los parámetros. Profe, yo una pregunta. Dime, Alejandra. Profesor, pero para hacer la reproducción, ¿se debe necesitar un cuy experimentado o un cuy que recién va a experimentar? ¿Sí me entiende? Sí, déjame un ratito anotar quiénes están participando. Okay. Aramis, Fernando Silva, Aramis también, Alejandra. Miren, con cada participación yo les pongo acá una aspita. Más aspitas, le pongo más nota que el que tiene menos aspitas. ¿Quién más estaba ahí? Yeslandi también participó. Profe. Denise, por lo consiguiente. Denise, ¿quién más está ahí? Andy también creo que escuché. Sí, profe, sí. Andy. Ya, a los que no los escucho tronar son mi Modestito, mi amigo Modesto, ya un ratito, Aldair también. A ver, si Aldair está ahí, por favor, Aldair viene, se asoma un ratito y se va. A veces le pregunto, no contesta. Ya, bueno, estoy diciendo esto para que quede constante y después no haya problemas, ¿ah? Bien, Alejandra, tú me dices de que inquietud va por el lado de que para la reproducción, si es que se necesita cuyes experimentados. Esa es tu pregunta, ¿no? Sí. Ya, es una pregunta muy importante, Alejandra. Mira, los reproductores no son cualquier cuy. Ya, los reproductores son los mejores cuyes
que tú selecciones. Por supuesto, hay que saber seleccionar. También vamos a ir viendo poco a poco ese tema. No se selecciona simplemente porque el principal parámetro productivo para seleccionar a un cuy macho reproductor es el peso y la precocidad. Mientras más peso logre en menos tiempo, significa que estoy ante un cuy que tiene una gran capacidad para convertir el alimento en carne, ¿no? Ese es un parámetro de selección. Pero aparte, esos son parámetros productivos. El peso y la velocidad de crecimiento son parámetros productivos. Pero la pregunta de Alejandra va en el sentido de la experiencia del cuy. O sea, ese es un parámetro reproductivo. El cuy macho que va a entrar a servir a la hembra tiene que ser un cuy que demuestre no solamente tener capacidad productiva, sino también capacidad reproductiva. Entonces puede darse el caso, hay algunos cuyes que son grandes, bacanes, bien chéveres, pero a la hora que les ponen ustedes ahí junto con las cuyas, vamos a hablar de una forma media humana, son un poco lentos, ¿no? Entonces, eso significa que tienen algún tipo de limitación para poder... Es raro el caso, ¿no? Porque casi todos los cuyes tienen su instinto los cuyes machos tienen su instinto muy desarrollado. Y tanto así es su instinto que cuando están en una posa hembras y machos de capacidad reproductiva, si yo tengo muchos machos, en una posa de 7 tengo 2 machos, se van a pelear. Porque también la violencia que desarrolla los cuyes machos es producto de su capacidad reproductiva. No, o sea, ¿por qué? Porque ellos se pelean para hacerse dueños de las hembras, ¿no? Entonces, más que experiencia, el cuy, bueno, experiencia en el caso de los seres humanos, pero en el caso de los cuyes, necesitan tener habilidades naturales para la reproducción, validadas. O sea, que ustedes vean que el cuy lo ponen, aparte de que es un cuy robusto, de buen crecimiento, de buena conformación, ¿no? Entonces, ustedes deben comprobar que al momento de estar con las hembras, el cuy es activo. Muchas veces, cuando no se los alimenta bien a los cuyes machos, es justamente una de las causas por la cual están un poco flojos. Entonces, lo que tienen que hacerles es dar alimento con una dosis bastante regular de energía y lo van a poner al cuy excelente para que se reproduzca en el corral de las hembras. No sé, Alejandra, si quedó claro. Sí, perfecto. Muy bien, Alejandra. Bueno, prosigo entonces con la explicación, salvo que haya alguna otra duda. Yo, profe. A ver, Aramis Palacios. Profesor, al inicio de la clase, no sé si sería una falta de desconcentración mía o habré escuchado mal. Ya. Escuché que a la recría hembra se le desteta a las 3 semanas y se le separa. Y usted luego dijo que a las 2 semanas, a los 2 meses. Ya, a ver, a los 2 meses, a ver. No nos confundamos. Cuando hablamos de destete, nosotros estamos hablando de que se puede, según el sistema, porque hay varias formas de criar, varios estilos de criar a los animales. Yo puedo destetar a los animales hembras y machos a la semana. Los puedo destetar a las 2 semanas, o sea, a los 14 días. O los puedo destetar a los 21 días, a las 3 semanas. Algunos, no es recomendable, los destetan a los 28 o 30 días. Pero normalmente es a la primera semana, segunda o tercera. Y mayormente los criadores los destetan a la tercera semana, ¿no? Ese es el destete. Una vez que se destetan, pasan a la posa de recría de hembras y recría de machos. Ahí van a estar aproximadamente 2 a 3 meses. Depende de la capacidad productiva de los animales. Cuando son animales de buena raza y han hecho una buena selección, es posible que a los 2 meses ya los cuyes machos estén listos para irse al mercado. Mientras que en el caso de ser cuyes con menos habilidad para crecimiento, pueden estar hasta los 3 meses. Esa es la cuestión, Fernando.
Aramis. Oh, perdón, Aramis. Profe, ¿y Sí. cuál es el tiempo recomendado para un cuy macho Ya, que dura su... correcto. Mira, ahorita había hecho un espacio para más o menos ver cómo van. Lo que me estás preguntando justo viene en las diapositivas que siguen. Voy a pasar a seguir explicando, ¿de acuerdo? Ya, profesor. Ya, correcto, vamos a seguir. Aquí tienen ustedes un detalle sobre cómo son las cuyes hembra. Yo quiero decirles a ustedes de que cuando hablamos de las hembras, nosotros en los seres humanos, la mujer tiene un comportamiento sexual que está regido por digamos así, reproductivamente, por la menstruación. Entonces, cada mes tiene su proceso de menstruación con el sangrado característico y con las características de que se tiene unos periodos donde queda apta para ser fertilizada, el óvulo queda apto para ser fertilizado. Bueno, ustedes conocen el proceso de la reproducción humana, ¿no? Y en el caso de estos animalitos no tienen menstruación las hembras, pero tienen lo que se llama el celo, ¿no? Entonces, ¿qué es el celo? El celo se refiere a la aptitud del animal para ser fecundado, de la hembra, ¿no? En esa etapa, cuando tiene el óvulo, el proceso de ovulación ha ocurrido, entonces la hembra tiene un óvulo listo para ser fecundado. Entonces, en este momento, la hembra le permite al macho que, vamos a hablar, que la cubra, ¿ya? Entonces el macho la cubre con confianza, ¿por qué? Porque la hembra está receptiva, ¿no? Entonces la hembra no se huye, no le pelea, sino simplemente se deja acariciar y el macho se acomoda y consuma la cópula. Durante el celo, cuando las hembras están en celo, las hembras se vuelven dulces, cariñosas, mimosas, o sea, ustedes mismos agarran a una cubicita y no están tan chúcaras, se dejan acariciar. Entonces, incluso hay algunas hembritas que están en celo que intentan montar a sus compañeras, que son hembras también, ¿no? Entonces, ese comportamiento es propio, el comportamiento cariñoso y tranquilo, es propio de las hembras, de las cuyas hembras que se encuentran en celo, ¿ya? Vayan anotando ahí el celo. ¿Cómo es el celo en los cuyes machos? Bueno, los machos no tienen celo en realidad, ¿no? Porque ellos son igual que los varones humanos que en cualquier momento, después de que pasaron la pubertad, pueden realizar su acto sexual sin ningún problema, ¿no? Sin embargo, estos animales, cuando son inducidos sexualmente por el olor de la hembra, ahí tienen ustedes dos cuyes que están con la nariz hacia arribita. Esa es la estampa característica de los cuyes machos cuando están oliendo en el aire el olor de la hembra, ¿no? Y cuando están bajo el influjo de la excitación que les produce el olor de la hembra, los machos se ponen agresivos, como dice ahí, se vuelven marcadamente agresivos, ¿no? De tal manera que si hay dos machos en el grupo, entonces van a pelear para ganar el derecho de montar a las hembras. En la diapositiva 8, ahí ya nos vamos acercando hacia la parte técnica, que es lo que realmente nos interesa. ¿Cuándo las hembras deben dejarse listas para que sean empadradas por el reproductor macho, por el ruco? Las hembras necesitan tener 3 a 4 meses de edad, no más, o cuando alcancen un peso vivo de 600 gramos. Ahí ustedes ven a la izquierda una balanza donde está una cuy hembra y en la balancita está
600 gramos, dice bien claro. Ese es el peso, y a veces ese es el peso y ese es el parámetro que manda más, porque a veces hay hembras que pueden tener 3 a 4 meses, pero no alcanzan ese peso. Entonces nosotros el peso es más seguro. Sin embargo, también es más engorroso. Cuando se tiene un lote grande de animales, manejar unos 600, 800 animales ya no es como manejarte unos 20, unos 30, ¿no? Ahí ya tienes que tener otros criterios. Entonces, en este caso, las hembras más o menos se demoran de 3 a 4 meses. Ahí está el calendario. Vamos a suponer que arrancan desde el principio del año, van a estar enero, febrero y marzo, ¿no? Las hembras que llegan al peso de 600 gramos a los 3 meses, bacán. Y si no tienen todavía los 600 gramos, esperamos un mes más hasta abril para que alcancen ese peso vivo. Eso es con respecto a la edad de empadre de las hembras. O sea, de las hembras, la edad a la cual las hembras pueden ser ya cubiertas por el macho reproductor. Son 3 a 4 meses o pesar 600 gramos. De igual manera, el macho también tiene que cumplir con un requisito. Los machos, como decía, somos más lentos. Entonces, los machos deben cumplir 5 meses de edad, o si no, pesar 700 gramos, para que puedan rendir con 12 hembras durante toda su vida reproductiva. Esa es más o menos la idea. Si ustedes miran el calendario, ahí hemos juntado 5 meses, desde enero, suponiendo que comience, que los machos nacieron en enero, tienen que estar enero, febrero, marzo, abril y mayo. Esos 5 meses, o en todo caso, llegar a los 700 gramos. Si yo en abril llego a los 700 gramos, a los 4 meses, normal. El animal puedo juntarlo yo con las hembras reproductoras sin ningún problema. Lo que pasa es que el cuy macho necesita tener más peso que la hembra. Si las hembras tienen 600 gramos, él necesita tener 100 gramos más para poderlas dominar. Porque si un macho, un ruco chico, lo ponen con una hembra vieja que pese, por ejemplo, 1200 gramos, entonces el macho, por tener menos peso, aun cuando la corretee, la cuya le va a dar un caderazo y lo va a mandar lejos. Entonces lo va a frustrar al animal. Y eso tampoco no es bueno, porque afecta la capacidad reproductiva de los cuyes machos. Entonces, volviendo nuevamente, para que el macho pueda empadrar a una hembra, tiene que tener 5 meses de edad o cuando menos pesar 700 gramos. Eso es con respecto a la edad del empadre, tanto en hembras como en machos. En lo que respecta a la vida reproductiva en total, los cuyes se ha comprobado que pueden vivir normalmente hasta 8 años. Sin embargo, nosotros, como los estamos criando no como mascotas, que también algunas personas los crían como mascotas, nosotros, por cuestiones técnicas, nos interesa máximo hasta los 2 años. Año y medio o 2 años. Si yo tengo un plantel grande de cuyes, o sea, tengo bastante reproducción, nada más yo uso a las cuyas año y medio y se van al mercado. Porque después, hasta los 2 años todavía bien alimentados, las hembras pueden rendir sus partos, 6, más o menos un mínimo de 6 partos. Pero después de esa época, ya las cuyas bajan su capacidad reproductiva y paren menos animalitos, menos crías, menos gazapillos. Entonces ya eso no conviene. Por eso, máximo año y medio o 2 años. En cuanto a las hembras, si hablamos del número de partos, como está ahí, se acostumbra hasta los 6 partos. 6 partos significa más o menos año y medio. Y luego de los 6 partos se van al mercado. Cuando yo llevo al mercado, saco de mi galpón, saco cuyes para llevarlos a vender al mercado, a esa operación se le llama saca. Hago una saca.
Después del sexto parto, el número de crías por parto va a disminuir. Entonces ya no me va a convenir. Salvo que como la figurita que está ahí en el asiento del cuy que está ahí cómodamente sentado, bueno, ese es un cuy viejo que ha llegado, pero es una mascota. Las mascotas sí se toma otro, tienen unas pautas para criarse que son distintas. Pero a nosotros eso no nos interesa que sean animales para producción de carne. Entonces ahí ustedes pueden ver la vida reproductiva en los calendarios que está al costadito derecho. En un caso es año y medio, 2019 y la mitad del 2020, año y medio. O en el calendario de abajo, todo el 2019 y todo el 2020, 2 años redondos. De año y medio a 2 años es el tiempo que nosotros podemos sacarle el máximo provecho reproductivo a las cuyas hembras, pero también a los cuyes machos. Vamos a ver los cuyes machos. Bueno, esta recomendación también es importante, chicos. Miren, cuando el cuy hembra da una sola cría, debe eliminarse porque ya llegó a un nivel de mala madre. Puede ser joven incluso, puede ser el primer parto y solamente con una cría. Eso significa que esa hembra, junto con su hijo, se tienen que ir ya al camal. No queda otra alternativa. Porque una hembra que produce un solo cuy significa que o bien ha tenido un problema de manejo, y eso es difícil de distinguir, o bien es una hembra que tiene problemas tiene problemas genéticos, y ese problema se lo va a trasladar a sus hijos e hijas. Entonces, en ese caso, ya el animal mejor lo eliminamos. Sea una hembra joven o una hembra vieja, las cuyas cuando paren una sola cría, se tienen que ir al camal. Pero si por el contrario una hembra nos da 4 o 5 crías en un parto, hay que cuidarla lo máximo. ¿Por qué? Porque significa que ahí ese animalito tiene una concentración de genes muy buenos. Ese es el caso de esa cuya que está ahí, raza andina. Miren, cuenten ustedes cuántas crías tiene esa cuya. A ver, los escucho. 5, profe. Correctamente, tienen muy buena vista. Tiene 5 crías. Esa es una característica fundamental de la raza andina. Nunca lo olviden. Cuando ustedes quieran una cría prolífica, esta raza andina es la que produce más cuyes. Incluso pueden parir, se han visto casos con cierta frecuencia que paren hasta 7 hijos. Más adelante les tengo una ilustración. Aquí tenemos al gran varón. Este es un cuy macho y al igual que las hembras, no se ve la imagen. ¿No se ve la imagen? No, ahí ya. Yo sí la veo, profe. Normal, ya, miren. Ahí, en regreso. Ya, este cuy macho es un cuy de élite, un cuy extraordinario porque si ustedes lo miran, tiene un cuerpo muy bien conformado, es un cuerpo que no es de tipo triangular, sino es un tipo rectangular, y eso significa que su conformación cárnica es excelente. Hay cuyes que son medios triangulares, o sea, tienen el tórax un poco angosto. El de acá no, miren, ese tórax es poderoso. Significa que tiene muy buena carne, tiene una buena grupa, tiene un buen lomo, y por lo tanto es un animal que tiene la característica de ser cárnico. Asimismo, miren ustedes con atención la cabeza. La cabeza no es angulosa, es redondeada. Esas características son muy deseables en los cuyes reproductores, porque así como son ellos, así van a ser sus hijos. Y a nosotros nos interesa que sus hijos sean lo más cárnicos posibles. Sin embargo, de todas maneras, estos animalitos son muy buenos, tienen una buena conformación, pero para que puedan cubrir sin ninguna dificultad a sus hembras, les damos un plazo de vida de hasta 2 años.
Después de los 2 años ya el cuy incluso puede seguir montando muy bien a las hembritas, pero ya los hijos no van a ser tan potentes como cuando han estado hasta los 2 años. Ya después de los 2 años, ya la capacidad espermática tiene problemas. Entonces les decía de que puede darse el caso de que el cuy todavía tenga actividad muscular y todas las ganas de cubrir hembras, pero puede que ya su capacidad espermática haya disminuido. Eso también puede ser causa de que no queden las hembras preñadas, disminuye la cantidad de preñeces en los corrales. Puede ser que también las crías ya no salgan tan hermosas como salían al principio, y como eso ya ha sido observado por gente técnica con mucha experiencia, se ha concluido que el macho es muy útil hasta los 2 años. Por eso ahí en el calendario que está al costado, podríamos haberlo tenido todo el 2019 y todo el 2020 y listo. Terminando el 2020, ya esos animalitos programados están para ser llevados al camado. Aquí más o menos es lo que quiero que presten atención. El ciclo estrual viene a ser el intervalo de tiempo que hay entre un celo y el siguiente. Normalmente su duración varía entre los 13 y 20 días. Es más frecuente que sea entre los 16 y 18 días. Y nosotros ya por una cuestión de hacer cálculos vamos a asumir que el promedio de duración del ciclo estrual es 15 días. ¿Qué significa un ciclo estrual? ¿No? El ciclo estrual es el lapso de tiempo que se extiende desde un celo hasta otro celo. Y más o menos entre un celo y otro se demora en el cuy en promedio 15 días. Días más, días menos, pero por ahí van. La duración del celo va a variar porque tiene muchos factores que lo afectan. Lo afecta el clima, lo afecta la alimentación, lo afectan un conjunto de variables que hacen que siempre haya una variación que no sea fijo los días, ¿no? Pues puedes tener un lote, de repente la mitad del año es a los 16 días, la otra mitad del año es a los 18 días, 17 días, en fin. Ahí en la figura, el ciclo estrual empieza con la primera manifestación del celo y va a llegar hasta inmediatamente antes del segundo celo. Una vez que empieza el segundo celo, desde ahí empieza otro ciclo estrual hasta antes del celo siguiente, del tercer celo. Y así va celo tras celo el animal. El celo significa que la hembra le da permiso al macho para que la cubra. ¿Cuántos celos ven ahí ustedes? 3. 3, profe. A ver, quiero escuchar a todos porque parece que se me... 3, profesor. 3, profe. Profesor. 3, correctamente. Albino, no te vayas a dormir, por favor. Aquí estoy, profesor, aquí estoy. Correcto, Albino. Miren, claro, estamos escuchando. Ahí vemos que hay 3 celos y hemos puesto unas figuras en la parte de abajo, encima de la regla, donde se ve con claridad cómo cuando no hay celo, la hembra no se deja cubrir por el macho. Se corre, pero como el macho es insistente, entonces, miren ustedes que el macho ahí la persigue sin que esté en celo, ¿eh? O sea, por el simple instinto de cubrir a la hembra. Pero en este caso, la hembra no se deja cubrir, la corretea y cuando ya la encorrala el macho, la hembra lo cuadra, se le pone de cara y no se deja cubrir. Entonces, todo ese espacio en el que no se deja cubrir, más el tiempo del celo, todo eso es el ciclo estrual. ¿Ya? Un celo más todo el tiempo que no se deja cubrir hasta antes del nuevo celo es un ciclo estrual.
Ahí hay 2 ciclos estruales completos. El primer celo con el tiempo que no se deja cubrir, el segundo celo con el otro tiempo que no se deja cubrir. Esos son los dos ciclos completos. Después el tercer celo, ya no ha quedado espacio en la diapositiva para hacerle un tercer tiempo que no se deja cubrir. Por lo tanto, ese es un ciclo estral incompleto. Completos ahí hay 2. ¿Me dejo entender, chicos? Correcto. Ya, chicos, vamos a ir. Seguimos. El celo o estro, ya lo habíamos dicho, pero lo vamos a reiterar, es el periodo durante el cual la hembra le da permiso al macho para que la cubra. Solo aquí acepta la cópula. Cópula es una palabra que no la utilizamos mucho, pero que significa el ingreso del aparato genital del machito, el pene, en la vagina de la hembra, con la finalidad de depositar los espermatozoides uno, y la otra de recibirlo con el óvulo listo para que ocurra la fecundación. Si durante la época, el momento del celo, no hay un macho, entonces el celo se pierde, la hembra no se embaraza y tenemos que esperar de nuevo 15 días, 16, 15, 17 días, o si no, a las 2 horas del parto, que se dé nuevamente el celo. Y ese celo más o menos tiene una duración promedio de 18 horas. Ahí en la figura tienen ustedes un macho reproductor, ¿no? Y una hembra que están esperando pacientemente el macho que llegue el momento del celo para poderla cubrir y procrear crías en la hembra. Ahí tienen una hembrita que ya fue cubierta y que ya está ingresando a lo que es la gestación. En el caso de los cuyes, hay que tener en cuenta que la ovulación es inducida, o sea que si en caso el cuy no está al pie de la hembra no va a ovular. ¿Ya? O sea que para que la hembra produzca un óvulo y lo tenga listo, obligatoriamente el macho tiene que estar por ahí, porque en los correteos que hay, en los correteos que le da a la hembra, no son correteos en vano. Durante los correteos que el cuy macho le da a la hembra para cubrirla, la hembra se excita, vamos a decir así, y esa excitación tiene sus efectos a nivel de los ovarios. Entonces, cuando la hembrita es corrida, es correteada, entonces los óvulos, la ovulación se comienza a generar y se produce el descargue de un óvulo, el cual se va a dar cuando ya está maduro, va a producir lo que se llama el celo. Sin embargo, como dice ahí, esa característica no se presenta al 100%, pues luego del parto de la cuy presenta celo inmediato. A ver, no está bien escrito ahí. Lo que quiere decir es lo siguiente: cuando las hembras están vacías y son correteadas por el cuy, el porcentaje de ovulación se da casi en todas las hembras, 95%, ¿no? No es siempre el 100%, pero es alto, ¿no? El porcentaje es alto. De 100 hembras, 95 que han sido correteadas, se les produce la ovulación y por lo tanto entran a celo. Pero cuando se trata del celo postparto, el celo que se presenta en la hembra después de que pare, no es así. Ahí no se presenta al 100%. Por ejemplo, en la raza andina creo que se presenta hasta un 70%, ¿no? O sea que de 100 hembras que paren, solo 70% manifiesta el celo postparto. Y en el caso de los cuy raza Perú, el porcentaje es menor, llega hasta el 60-65%, ¿no? Entonces es menor. De 100 hembras que han sido correteadas, que han parido, solamente en el 65-70% nomás aparece la ovulación. A ver, hasta ahí. Quiero ver si es que no los entreveré, chicos. Coméntenme si se entendió, o cualquier pregunta o cualquier reforzamiento que quieran escuchar.
Profe, entonces, disculpe, Sí. entonces como ya cuando la cuya ya parió, ya su aparato reproductor al instante ya está preparada para recibir Correctamente. otra cría. Así es, su organismo, por una cuestión netamente de la naturaleza, cuando la cuya pare, a las 2 horas, su organismo está listo para recibir, no todos, como les digo, pero un porcentaje alto de cuyas que pare, está lista para poder recibir un nuevo espermatozoide, así es. Por eso es que se reproduce más rápido, pues, el cuy. Claro. Pero, Sí. profe, usted dijo que no era recomendable que la cuya ahí mismo al momento se reproduzca. Por eso dijo que se separara, diga. A ver, yo les he dicho que si ustedes no tienen plata para alimentar bien a la cuya, no lo hagan. Por cuestión de dinero, parece que dijo, ¿no? Claro. Sí, por cuestión de alimento. Porque va a reproducir. Claro, Exacto. pues. Porque si no la Tener hembra, dinero para comprar el alimento. cuando ustedes van a aprovechar el celo posparto, técnicamente sí se puede hacer, pero técnicamente significa que ustedes están aptos para alimentar con un alimento especial a las cuyas. Si yo tengo, por ejemplo, un mercado, si yo viviera, por ejemplo, en Imperial, en Cañete, en Lima, cerca del tremendo mercado que es Lima, normal. O sea, yo puedo agarrar y crío a los animales con balanceado. ¿Por qué? Porque como hay un gran mercado, yo voy a sacarle ganancia. Pero si, por ejemplo, acá en Tumbes estamos todavía recién empezando, o sea, hay gente que ya sabe comer cuy, ¿no? En Aguas Verdes el 50% de la gente que es inmigrante de la zona de la Sierra Piura, esa gente come cuy, no le vas a enseñar, ellos ya tienen el hábito de comer cuy, pero todavía no hay quien venda, pero no, en todo caso, todavía hasta que se anime un alumno de agropecuaria para poner su galpón de producción, entonces todavía vas a funcionar con cierta cautela, ¿no? Entonces vas a funcionar para no perder, ¿no? Porque el alimento balanceado tiene su costo, vas a criarlo con pura hierba. Y al criarlo de esa manera, tú no puedes aprovechar 2 partos. No puedes, ¿no? Salvo que ya tú, por ejemplo, veas que te piden ya semanal, te comienzan a pedir, entonces tú puedes hacer crecer tu granja y como ya tú sabes que más produces, te van a comprar con seguridad y te van a pagar, entonces tú puedes de ahí, ya puedes ir pensando con la experiencia que tienes en meter el alimento balanceado como parte de tu sistema de producción. Eso es lo que dije, estimado Silva. ¿Estamos? Listo, entendido. Claro. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? Con confianza, díganme nomás. Y si estuviera claro, también díganme para poder proseguir. Los escucho. Sí, está claro, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Está claro. Profe, Dime, ¿y la alimentación tiene que ver bastante con la fecundación de la hembra? Digo, la alimentación sí tiene que ver bastante con la fecundación de la hembra. No, con la fecundación específicamente no. A ver, le voy a repetir nuevamente esta partecita porque sí es importante, Alejandra, que quede claro. ¿Por qué tengo que alimentar yo más a la hembra? Por este simple motivo. Una cosa es, por ejemplo, cuando ya una hembra queda preñada y yo la separo en un corral aparte, entonces yo le voy a dar su hierba normal, no le voy a dar balanceado, con la hierba normal que va a sostener. ¿Por qué? Porque solamente va a tener el gasto de alimento para producir, para satisfacer los requerimientos de su hijo que está lactando y de ella misma. Son 2 requerimientos nada más. Los requerimientos de mantenimiento de su propio organismo y los requerimientos para producir la leche para su cría. No hay más. Pero si yo la tuviera junto con un macho y el macho la cubre después de las 2 horas del parto, entonces va a ocurrir de que va a tener triple requerimiento. Va a necesitar
alimento para ella misma, para su propio organismo, para mantener su propio organismo. Va a tener requerimientos que su organismo le va a pedir para producir la leche de su cría. Y encima va a tener más requerimiento para poder sostener al embrión que tiene gestando. Entonces son tres requerimientos. Con el tercer requerimiento ya la hierba solita ya no va a ser suficiente. Va a necesitar entonces un refuerzo. Y ese refuerzo se tiene que hacer con alimento balanceado. Si tú no le das ese refuerzo, la cuya se enflaca y corre el riesgo de tuberculizarse. Esa es la función del alimento. No sobre la fecundación, sino sobre el sostenimiento de sus requerimientos que va a tener la cuya. ¿Me dejé entender? Sí, sí. Ya. Listo, chicos. Ya, seguimos para adelante. Seguimos para adelante. Ahí tienen una imagen en la diapositiva número 16, donde se ilustra la cópula, ¿no? Y se da el detalle de que los cuyes son poliestruales. Por ello, la cópula puede ser en cualquier época del año. Digamos, ¿qué significa poliestro? Que a través del año, la cuya va a tener, cada 15 días en promedio, va a tener celos, ¿no? Entonces, en todo ese tiempo, a través del año, va a tener un montón de celos cada 15 días. Por eso, como son muchos estros, se le llama poliestruales, y significa que la hembra puede ser cubierta durante cualquier época del año, siempre y cuando esté en celo y se hayan cumplido los 15 días entre celo y celo. La gestación, ahí tienen ustedes una cuy preñadita y la otra cuy vacía. La gestación va de los 58 a los 72 días. O sea, algunas hembras que demoran menos en gestar, desde los 58 días para adelante. Y las que más se atrasan van a llegar hasta los 72 días. Por eso, cuando uno hace un plan de cría, o sea, un método que es para calcular la cantidad de animales que vamos a poder tener en el galpón, utiliza como un dato clave el promedio de 65 días. 58 más 72, ¿cuánto es? 130. 130 entre 2 nos da 65. Por eso, ese es el tiempo promedio que se recomienda utilizar. En el número de crías, por lo general, son 2. Pero a veces se verifican hasta 3 o 4 crías. Miren, este dato, por lo general son 2, es un dato de hace más o menos de la época de la década del 80 o del 90. Yo lo he puesto ahí, sobre todo para ilustrar la idea. Pero en realidad, aquí dice, a veces se verifican hasta 3 o 4 crías. Con el mejoramiento de los animales, de los cuyes, con el mejoramiento genético de los cuyes, ya se ha logrado superar bastante esto de que por lo general son 2. Ahora son 2 o 3, ¿ya? Y a veces dicen se verifican hasta 3 o 4 crías. No, ahora se verifican hasta 5 y 7 crías, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tienen ustedes una hembra raza andina con 7 crías. Y esa es una noticia, es un reporte verdadero, no es un reporte falso. La Granja Camero de Lima se especializa y tiene técnicos muy, muy expertos en la selección de cuyes. Ellos trabajan en este caso, tienen ahí una cuy raza andina y su récord es bastante respetable, ¿no? Cuenten ustedes ahí las crías y se van a dar cuenta que son 7. Ahora son 7 crías y ustedes me dirán, pero ¿cuántas tetas tiene, cuántas mamas tiene una cuya? A ver, les pregunto a ustedes, ¿cuántas creen que tiene? 2. ¿Pero tiene 2? Tiene 2. 2, no se equivocan, tienen 2, son 2 mamas. Ahora, ¿cómo hacen esos cuyes para no morirse? Porque todos no van a mamar al mismo tiempo, ¿no?
podrán mamar hasta Se 4. turnan. Con la hierba, pues, profe. Ahí tienen que obligar. Bueno, sí, Con alimentos balanceados. estos animalitos en realidad tienen Se una turnan. exacto, pero ojo, Ale, pueden turnarse y en turnos pueden comer, todos pueden tomar un poquito, pero no va a ser suficiente. Y estos animalitos, para que crezcan rápido, se les tienen que comer bien. ¿Qué se hace? Entonces se les da una teta artificial, se les da leche con una tetina y los animalitos completan ahí lo que la madre no les puede dar. ¿No? Imagínense ustedes una hembra con 7 crías, pucha, que esa es una lotería. Y sobre todo porque los que van a comprarle a esta granja tienen la seguridad de que estos animales no se van, los animales que están comprando tienen características muy mejoradas y por lo tanto van a pagar, ¿no? O sea, si ustedes, si a ustedes les venden una raza andina que le va a dar 4 o 5 cuyes en vez de 2 a 3, ni hablar, pues, ¿no? O sea, van a pagar y el dueño de la granja se va a hacer pagar. Ese es negocio, pues, ¿no? Y ustedes, una vez que compran esos animales, también con esos animales se van a asegurar de que el número de animalitos en la granja que ustedes monten van a prosperar sin ninguna duda. En esta diapositiva, la diapositiva 19, ahí tenemos los partos de cuy al año. Después le voy a explicar, en próximas clases les voy a explicar qué significa un plan de cría. Por el momento no quiero atolondrarlo demasiado, ya les voy a decir, pero sí es necesario que recuerden ustedes esto de lo que es un plan de cría. Dice esta diapositiva que cuando uno va a hacer un plan de cría, debe considerar más o menos una cantidad de 4 partos por año. Cuando nosotros queremos aprovechar el celo postparto, vamos a lograr 4 a 5 partos por año. Ahí tienen ustedes el proceso, ¿no? La hembra se junta con el macho, tiene 68 días de gestación, tienen su parto, la hembra los lacta por 10 días, algo más de una semana, de ahí los gazapos son separados y se mandan a otra poza, y la hembra regresa nuevamente para, no para ser cubierta, sino para acompañar al macho. Porque acuérdense ustedes de que después de la gestación ya la hembra ya quedó preñada. ¿Ya? Entonces, ella regresa, lo destetan, pero ella sigue gestando, ¿no? Y va a estar ahí hasta que nuevamente para y se repite el ciclo. Entonces, como no se la está dejando descansar, entonces se gana un parto más por año. Por eso es que más o menos son 4 a 5 partos por año, cuando aprovechamos el celo postparto. Pero en el otro caso, se aprovecha no el celo postparto, sino el celo postdestete. Vamos a ver el celo postdestete. Acá lo tienen ustedes. Ese es el postdestete. Aquí, en este caso, el cuy macho, ¿sí? ¿Te escucho? Profe, pero y ahí dijeron al hacerla preñar a la cuisita después del parto, ¿Ya? no sé si explotarla mucho. Dijeron que dé a luz y vuelta que quede embarazada, vuelta que dé a luz, vuelta que quede embarazada. ¿Cómo así? A ver. O sea, ya, supuestamente para mantenerlas es económicamente, hay que tener una buena solvencia económica para alimentarlos bien. Correcto, ya ves, como tú misma te das la respuesta, así es. Sí, sí, profe, pero una cosa es, dijeron, ya, uno tiene la solvencia económica para alimentarla bien, ¿no? Así es. Y a la vez por dentro el cuerpo de la cuy, de la cuy, no se debilita mucho, porque me imagino que es como una mujer que da luz, quedan embarazadas enseguiditas, que toma vitaminas, que toma lo de aquí, que toma lo de allá. Pero a la vez también perjudica a uno, pues como quien dice, los huesos se van descalcificando o algo así. Quiere decir queda débil. A ver. Eso quiere decir, ¿no? Exacto, ustedes mismas están dando la respuesta, ¿no?
cuando uno tiene el dinero suficiente y tiene sobre todo un mercado que te compra y te paga por tu producto, tú produces, pues. Por ¿No? eso, pues, Pero yo le es una entiendo, disculpe. explotación, Yo le entiendo eso a Andy, si no le perjudica la cuya en su cuerpo, pues. Ustedes acuérdense que la cuya puede vivir hasta 8 años, pero nosotros solamente la necesitamos 2 años, nada más. Después de 2 años, de año y medio, 2 años de parición, la cuya se va al camal. Y en esos 2 años todavía está joven. No, o sea, no está vieja. Por lo tanto, claro, nos puede parecer, a ver, vamos a hablar. A mí me parece una explotación bien grande, profe. Claro, porque ustedes se ponen como, ¿por qué sienten ustedes un poco de remordimiento, no? Porque ustedes dicen, es explotar el organismo del animalito, es verdad. O sea, eso no se puede ocultar, ¿no? De que en realidad se está forzando Es una explotación animal ahí. ¿no? Claro. Sin embargo, dentro de lo que es la producción, esa es la forma de producir más. Y si a ti te interesa la producción, tienes que poner en práctica esas cosas. Pero no te pongas tú al mismo nivel de una cuya, pues. Ese es el problema. Porque una cuya es una máquina biológica de producir carne. Mientras que una persona es otra cosa. Una persona tiene sentimientos, tiene emociones, tiene conciencia y es distinto. Pues no, o sea, tú no crías a una persona para comerte a una persona. Tú crías, pero sin embargo tú los cuyes, hembras o machos, los crías y a la final los crías para comértelos, ¿no? Entonces, no te pongas sentimental, ¿no? Sino que de lo que se trata es de desarrollar el negocio. técnicas, claro, es el negocio. Por ejemplo, ahorita te puede dar a ti mucha pena, pero el rato que te das cuenta que es negocio, entonces, qué pena ni qué pena. O sea, cuando le dé la ganancia se olvida de la pena, profe. Claro, yo me acuerdo de que, yo siempre cuento esta anécdota, ¿no? Tenía mi hermano, que mi mamá crió un borrego, y era desde chiquito lo crió el borreguito, pues, ¿no? Y él le gustaba, era un borrego juguetón, y mi hermano se había acostumbrado, ¿no? Entonces, cuando ya llegó el momento de que le iban a dar vuelta al pobre borrego, mi hermano se lloró y se agarró del borrego y no dejó que lo matara, se durmió ahí llorando, encima del borrego. Lo sacaron una vez que se durmió, mataron al borrego, y al otro día, los días que siguieron, qué pena ni qué pena, era el primerito en reclamar su porción de borrego, su sopa de borrego, su seco de borrego y cuánta cosa. Entonces, ¿qué te quiero decir? Los animalitos tienen esa condición, ¿no? O sea, son máquinas de producir carne. No podemos compararlo con una persona. Pero sí me da mucho gusto que tengan ustedes sentimientos muy humanos, ¿eh? Eso básicamente, chicos. No sé si, Yesenia, ¿quién fue la que me conversó? Andy, profe. ¿Por qué pones UN? UN, ¿sí? UN, ya, Andy. Listo, siempre estoy yo calificando los aportes. Bien, prosigo, chicos, porque si no terminamos y no se va la hora y no termino. Entonces, aquí tienen ustedes el ciclo del postdestete. El postdestete sí significa que van a tener los animales más tiempo con la madre. La madre va a perder un celo, el celo postparto no lo va a aprovechar, lo va a perder, y en ese caso solamente van a ir 3 partos más o menos por año, ¿no? Entonces, con este sistema de aprovechar el celo postdestete, y si es que nosotros nos da pena forzar al animalito para que produzca, entonces son 3 partos por año, vamos a tener menos ganancia, perdón. Entonces, es algo que son 3 partos, ¿no? Para frente a 4 o hasta 5 partos cuando tú logras tener cuyas de gestación más corta. Entonces, en términos de plata, es una cantidad regularcita de plata que dejas de ganar. Por ese motivo es que han desarrollado esos métodos para sacarle el máximo provecho a los animalitos. Si nosotros hacemos un cálculo más o menos, considerando la cantidad de crías en cada parto y el número de partos por año, cuando se aproveche el celo postparto, más o menos se va a producir 19 a 20 crías por año. Cada cuya,
Y cuando se aprovecha el celo post-destete, se va a tener de 11 a 12 crías por año, tomando como promedio 2.5. Luego, eso es con respecto al número de crías por año, pero no todas las crías que se obtienen en un año, todas te van a crecer, todas van a sobrevivir. No, hay un porcentaje de mortalidad que se va a traducir en un número diferente a los gazapos criados por hembra al año. Cuando tú, No es exacto. cuando tú aprovechas el celo postparto y descontando todo lo que se te van a morir, más o menos te va a quedar 16 crías al año, en 4 o 5 partos. Y aprovechando el celo post-destete, solamente te van a quedar 10 crías por año. ¿Qué prefieres? ¿Que te queden 16 crías o que te queden 10, Andy? 16. Pero tienes que hacer el celo postparto. ¿No te da pena? Sí, pobrecito animalito. Ya no le da pena. Ahora ya no le da pena porque No, en pues, realidad, no da pena. Ya pensó Pero lo que va a ganar. hay que ver, dijeron, la economía. claro, la economía, es que son animalitos, pero ese es el asunto, no son personas, ¿no? Por supuesto, pero no lo vas a maltratar tampoco, ¿no? Bueno, ahí tenemos nosotros lo que es el destete. El destete, como les decía, va de 1 a 3 semanas, 7, 14, 21 días. Puede hacerse hasta 28, 30 días. Ahí está en el calendario del lado de la derecha, siempre lo pongo yo ahí para tener una rápida información. Cuando ya pasado el mes, ya no es recomendable tenerlos amamantando de la hembra porque la consumen a la hembra. Y además no la dejan que sea cubierta por el macho. Entonces, en ese caso, lo más común es que a las 3 semanas se los destete. Es el momento del destete a las 3 semanas. También se hace una operación de castración en los animales. No es común, pero cuando ocurre, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos cuyes en producción, cuyes que se crían para el mercado, dicen, es dudoso porque otros dicen que no, que la carne es más suculenta que los enteros. Más suculenta significa no que es más rica en el sentido del sabor, más suculenta significa que es más tiernita, tiene más agua, es menos dura, es más suavecita la carne, ¿no? En ese sentido es más suculenta que los cuyes enteros, o sea que los que tienen sus trolitas completas. Por eso es que algunos productores recomiendan castrar a los cuyes a los 30 días para obtener una carne más sabrosa. No es muy claro, y además otra cosa que deben saber ustedes es que castrar a un cuy es trabajoso, ¿no? Hay que poner anestesia, y si hay otras formas más crueles de castrarlos, ¿no? Por ejemplo, le estrangulan con los dedos o con una aguja, les remueven las trolitas, ¿no? Los testículos. Y me parece que eso es muy cruel, porque eso sí es cruel, porque les duele a los animales, ¿no? No es muy práctico hacer la castración en cuyes que se van a ir al mercado, porque en realidad los cuyes que se van al mercado están 2, 3 meses y listo, se acabó. O sea, salen tiernitos todavía. No salen de 4 meses, 5 meses, no salen. Cuando ya tienen 4 o 5 meses, ya la carne se les pone más dura. Pero a los 3 meses, 2, 3 meses que salen al mercado, normalazo, están suavecita la carne. Más bien cuando son mascotas, ahí sí recomiendan castrar, tanto a la hembra como al macho. A la hembra las castran después de los 6 meses y antes de los 10 meses. Y los machos se castran a partir de los 4 meses. ¿Ya? Hay algunos alumnos que el Jixi los está sacando. Bueno, de todas maneras, como se está grabando la clase, chicos, lamento no poder hacer más, ¿no? Pero la próxima hay que probar con el Google Meet para ver si es que es más favorable. Disculpen, nomás no puedo hacer más que ver que con pena que me dicen que no pueden entrar. En la figura que tienen ahí, chicos, en la parte baja de la diapositiva 23, hay un cuy que lo han castrado.
No sé si ustedes ven las pepitas al lado derecho. A ver, quiero escucharlos. Sí. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Esos son los testículos que ya le han sido extraídos quirúrgicamente, y al cuy, cuando le hacen este tipo de operaciones, le ponen en la cabeza una especie de campana y lo duermen, ¿no? Entonces el cuy está bien dormido, cuando se despierta ya sin su armamento. Pero esa es la forma como los castran, ¿ya? Eso es cuando van a ser como mascotas. Les pongo ahí como una información, porque en realidad la castración en las granjas para cuyes de carne no, mayormente no realizan esta práctica. Ha mostrado no ser práctica, no ser muy útil. La saca, como les decía anteriormente, se refiere al momento en que los animales se los saca del corral y se los lleva al mercado, ¿no? Más o menos la edad óptima es a los 3 meses con 800 gramos de peso. Entonces ahí a los animales se los saca en mancha, ¿no? Se pesa unos cuantos como una especie de control, pero imagínense sacarse unos 400, 500 cuyes para el mercado, como ocurre con las granjas de las grandes ciudades en Lima, en Chiclayo, en Trujillo. Ahí hay granjas que tienen 2.000, 4.000 cuyes. Entonces ahí ya pues sacar una cantidad y estar pesándolos a todos no es práctico ya. Simplemente se hace un muestreo para ver el peso promedio y los demás se sacan al barrer. El rendimiento en carcasa, un cuy que tenga 800 gramos, después de que le sacan las vísceras, las tripas, todo, y lo dejan así listo para venderlo como carne, más o menos si pesaba 800 gramos, hay que multiplicarlo por 0.65 para ver cuánto nos va a quedar de carne. Posiblemente nos queden más o menos unos 500 a 600 gramos de pura carne, o menos tal vez, 450, 500 gramos nos pueden quedar. Ahí tienen ustedes la carcasa. A diferencia de nuestro vecino país, Ecuador, donde los cuyes no se los parte de esta manera, sino que ahí se los eviscera, no se los raja, no se los abre. Nosotros acá en Perú sí los abrimos los cuyes, porque mayormente nosotros no los asamos, nosotros los freímos. El cuy frito, el cuy chactao, son básicamente animales que se refríen en aceite. En cambio, en Ecuador parece que les echan un aliño a todo el cuerpecito del animal y después los ponen en unos asadores que les ingresan por la parte posterior del animal y salen por la boca, ¿no? Entonces, es otra forma, pero que es importante conocer por un motivo muy simple. Si nosotros en algún rato queremos vender cuyes al Ecuador, no vamos a vender cuyes de acuerdo a nuestro estilo de prepararlo, sino que tenemos que adaptarnos al estilo que el consumidor ecuatoriano acostumbra, porque el que tiene la razón es el cliente. El vendedor nomás tiene que adaptarse a la exigencia del mercado, porque si no, no vendemos nada. Eso es con respecto a la saca. Entonces no se olviden ustedes que la edad óptima para sacar a los animales es 3 meses. Sin embargo, el mejoramiento ha prosperado tanto en estos últimos tiempos que ya esta es una noticia un poco pasada, porque ahora el cuy raza Perú a los 2 meses puede estar rindiendo los 800 gramos. Ténganlo muy en cuenta ustedes cuando piensen comprarse una parejita de cuyes. Los más apropiados en carne, los más precoces son la raza Perú. El manejo se refiere a toda acción con los animales para simplificar su atención en forma rápida y eficiente. Chicos, a ver, son las 8:03. Yo puedo seguir porque ya no falta mucho. Las 9. Las 9, exacto. Disculpen ustedes. 9. Ya, entonces, uno. Ya me da sueño ya. Claro, lo voy a aburrir uno, y otro que no, es mejor explicarles poco. Miren, falta de ver algunos parámetros, ya eso lo dejamos para la próxima clase.
y voy a evaluarlos a ustedes de acuerdo a las participaciones. No les voy a poner examen hoy día, ni foro tampoco, para que descansen un poco y se ocupen de sus otros cursos, pero los voy a evaluar de acuerdo a la participación que han tenido. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Sí, está bien, profesor. Claro. Ya. Profesor, y por una parte mejor que la clase no lo prosiga porque su voz de usted se escucha entrecortada. Es el internet. Es como en la noche, profe, se pone el internet lento. Claro. Porque a mí yo que va aún pasando no ahora sé se escucha nada. más así con interrupción. Sí, pues, pero bueno, o sea, la idea es tratar de, o sea, yo quisiera, caracho, que el internet fuera mucho mejor. Es más, yo quisiera hacer clases presenciales, pero tenemos que adaptarnos a lo que hay, pues chicos, no queda otra. Sí, pues No, Es más, miren, ustedes, yo sé que, ¿por qué yo los entiendo a ustedes? Tengo hasta ahorita en todo el día 4 horas de videoconferencias, pucha, que ando, pero también que quiero levantarme e irme no a dormir, sino a a caminar por la calle, porque es tremendamente aburrido estar sentado aquí, mire. Entonces, estresa, ¿verdad? Duelen los ojos. pero tenemos que adaptarnos. De repente ya parece que de todas maneras este año va a ser puro virtual. No está bien, pero no nos queda de otra. Sin embargo, ya esperemos que el próximo año las cosas sean mejores para poder trabajar como debe ser. Porque así no me convence mucho, pero no queda de otra. Bueno, chicos, no los quiero aburrir con mi cháchara. Les agradezco la atención, sé que es un esfuerzo grande que ustedes hacen. Y para la próxima clase de de cuyes, retomamos este tema hasta donde nos hemos quedado y vamos a aumentar de repente algo de manejo productivo. ¿Les parece? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, chicos. Un gusto Profesor. escucharlos. A ver, les voy a tomar una captura de pantalla para ver cuántos somos los que llegamos hasta el final. Vamos a ver. Nos hemos quedado 8, 9. Muy bien. Bien, Profesor. chicos. Sí, dígame. Todavía no puedo ingresar yo al foro. No me lleva el... ¿Me podría pasar la clave mejor del Classroom para poder enviar mi foro? Ya, Aramis, mira, déjame ver mañana ese tema. Hazme acordar, porfa. Hazme acordar Ya. mañana. Mañana que estamos sábado, ¿no? Ya, sí. Hazme acordar mañana para entrar ahí, para extender el plazo del foro. Y al mismo tiempo, si estás ahí nomás te paso el enlace para que me digas si tienes problemas o no. Y si Ya. tienes problemas, ahí ver la forma de solucionarlo. ¿De acuerdo? Ya, mañana va a ser clase igual. No, pues mañana, porque sí hicimos la clase de nutrición esta semana, ¿no? Sí, lo hicimos. Ya, pues Sí. entonces, hoy día hemos completado la dosis. Entonces Si solo le quieren, envío un mensaje al grupo. si gustan que les haga alguna clase, pásenme la voz. Pero ya depende de ustedes. En todo caso, me pasan la voz mañana, si se ponen de acuerdo, y de repente en la mañana para hacerles en la tarde. En fin, ustedes ahí organicen. Ya, chicos, quedamos. Ya. Cuídense mucho. Hasta pronto. Hasta la Ya, próxima profe, clase. hasta la próxima clase. Nos vemos, Albino. Profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, profesor. Buenas noches, Gracias, profe. buenas noches, chicos. Buenas noches.